El data storytelling es la práctica de transformar datos en relatos que les otorgan un contexto, un significado y relevancia. Más que presentar cifras o gráficos de forma aislada, lo que se busca con el data storytelling es organizarlos en una narrativa que nos explique qué es lo que está pasando con esos datos, por qué son importantes y qué acciones pueden derivarse de todos los gráficos o análisis que saquemos de estos. Mediante este enfoque es que el data storytelling permite que la información se convierta en un conocimiento aplicable y estratégico. La diferencia entre mostrar datos y construir una narrativa con ellos radica en su capacidad para generar un significado y conexión. Y en un entorno saturado de datos, este enfoque lo que permite es filtrar lo esencial, destacar hallazgos clave y convertir la información en un conocimiento útil para la toma de decisiones. El data storytelling tiene cuatro elementos fundamentales. El primero de estos son los datos, ya que estos representan la base de toda la historia que estamos por contar. Estos datos deben ser precisos, pertinentes y deben tener una contextualización clara que explique su origen y alcance, ya que la ausencia de claridad o relevancia compromete directamente la confianza y la coherencia de la narrativa. El segundo elemento es la narrativa, ya que este es el hilo conductor que le da sentido a lo que estamos contando. Suele seguir tres etapas. El primero es inicio, donde planteamos la situación, el desarrollo, donde presentamos los hallazgos, y la conclusión, donde resumimos los aprendizajes y recomendaciones. Esta estructura es la que permite que la historia fluya con coherencia y mantenga el interés de la audiencia. El tercer elemento es la visualización, ya que los gráficos, mapas o incluso dashboards interactivos nos ayudan a convertir la información en un conocimiento claro y accesible, ya que estos simplifican la complejidad de los datos que le estamos mostrando al público y, más allá de lo estético, nos ayudan a destacar patrones clave y fortalecen la coherencia de lo que estamos contando. El cuarto elemento es la audiencia, ya que toda historia con datos se debe construir pensando en quién la recibe. El discurso que demos se debe ajustar al perfil del receptor y se debe ajustar el tono, el lenguaje y la claridad analítica, ya que la claridad, relevancia y adecuación del mensaje son factores importantes que pueden generar como un impacto y una credibilidad para así poder conectar mejor con nuestra audiencia. El data storytelling, contra los enfoques tradicionales, se enfoca en comunicar un mensaje claro y persuadir a la audiencia para que actúe. Tiene una narrativa estructurada, comenzando con un principio, después un desenlace para seguir a la audiencia a través de los datos, centrándose en una idea. Data Storytelling se enfoca mucho en su contexto debido a que gracias a este podemos explicar la relevancia de los datos y de dónde salieron los datos. Está diseñado para audiencias no tan especializadas y no tan técnicas en el aspecto estadístico. Para que esto funcione necesitamos explicar las variables más complejas de una manera accesible y fácil de entender para los usuarios. La visualización es clave para el data storytelling, para ayudarnos a resaltar momentos importantes de la historia que estamos contando y usando elementos como el color de una manera intencionadamente relevante. El impacto del data storytelling apela tanto a la lógica como a la emoción de los conocimientos que se han dado a la hora de hablar. Los enfoques tradicionales, a diferencia del data storytelling, muestran los hechos de una manera más objetiva, resumiendo datos en bruto, con un formato tipo informe, a menudo con una estructura rígida y con mucha información, cubriendo muchos rangos de datos, no centrándose en una idea en específico. Ofrece un contexto muy limitado, dejando al lector con la interpretación de los datos. Está dirigido a audiencias que ya tienen un conocimiento profundo sobre estadística o el área de los datos. Suele usar gráficos, pero a menudo son gráficos genéricos y que se presentan solo como herramientas simples para poder resumir los datos. El impacto suele ser limitado, a diferencia del data storytelling, ya que la audiencia suele sentirse abrumada por la cantidad de datos que suelen mostrar estos enfoques más tradicionales. Cuando hablamos de data storytelling, uno de los elementos más importantes es la estructura de la historia. Para que esta sea efectiva se necesita de un inicio, un desarrollo y una conclusión. Esta organización es la que nos permite transformar simples cifras en una narrativa clara, comprensible y útil para la toma de decisiones. Todo comienza con el contexto y con una pregunta que despierta el interés. Pensemos en el ejemplo de una tienda minorista que al revisar sus reportes de ventas anuales descubre que en ciertos meses los ingresos bajan de manera significativa. Ahí nos podríamos hacer la pregunta de qué factores están influyendo para la disminución de ventas. La respuesta a esta pregunta está en la observación inicial, ya que los meses con menos ventas pueden coincidir o estar relacionados con temporadas específicas del año. Y este indicio nos puede sugerir que la estacionalidad es un factor importante y que deberemos considerar en el desarrollo. Para esta segunda parte se desglosan los datos para encontrar patrones o tendencias. Para el ejemplo que ya teníamos, podríamos desglosar las ventas en categorías como lo son producto y temporada. Y podríamos notar, por ejemplo, que la ropa deportiva en ciertas temporadas como lo son el verano tiende a disminuir, mientras que la ropa casual en esta temporada aumenta. Además de eso, al revisar la estrategia comercial, podríamos ver, por ejemplo, que en ciertos periodos de tiempo la tienda no lanzó ninguna promoción. Entonces, eso también puede ser una causal para la baja de ventas. Aquí la pregunta que nos podríamos hacer es cómo podemos interpretar esos patrones y qué historia nos pueden contar esos datos.
La respuesta es que no se trata simplemente de un motivo, sino que son diversos factores. El primero sería, como ya mencionamos, la estacionalidad, ya que puede afectar la demanda de diversos productos. Y por otro lado, la falta de promociones, la cual puede incentivar la compra en periodos clave. Pero estos hallazgos conectan directamente la información con las causas reales detrás de la disminución. Finalmente, organizamos y sintetizamos toda la información aprendida para así poderla transformar en propuestas clave. Aquí nos podemos hacer una pregunta importante, y es, ¿qué acciones puede tomar la empresa para transformar esa disminución que tuvo en una oportunidad de mejora y crecimiento? Si tenemos en cuenta la información que ya mencionamos durante el inicio del desarrollo, la respuesta es clara. Primero, la empresa debería implementar promociones específicas de ropa durante cada temporada y asimismo mantener un inventario correspondiente a la misma. También deberían planificar campañas que respondan a las necesidades y demandas de los clientes. Y con estas acciones no solo mejorarían lo que es la disminución de ventas que tuvieron, sino que también pueden aprovechar dichos datos para mejorar y diseñar estrategias más efectivas y competitivas. En resumen, gracias a esta estructura de inicio, desarrollo y conclusiones, podemos transformar información que puede ser difícil en mensajes claros, persuasivos y que se orienten a una mejor toma de decisiones para una empresa. Lo valioso de esta narrativa no está en las cifras por sí solas, sino en cómo llamamos a la audiencia. Partimos de una pregunta, la respondemos con evidencias y concluimos con soluciones aplicables. De este modo, los datos pasan de ser simples estadísticas a formar una historia capaz de generar comprensión y impulsar a la toma de decisiones estratégicas. Ahora, la visualización de datos es importante porque es común tener data frames que sean bastante grandes y con información muy dispersa, y por eso mismo es que también salen gráficos que son bastante complejos de analizar. Por eso la visualización de datos ayuda a pasar de esa información compleja a una más fácil y que sea fácil de entender para la gente a la que se le está exponiendo. Esto ayuda a que la información sea clara, que haya solo información que sea relevante para el análisis y que nos permita llegar a una toma de decisiones de manera más fácil y más asertiva, de manera tal que cumpla con las expectativas que se tienen. Luego, se tiene que es importante porque el cerebro puede procesar 60.000 veces más rápido las imágenes que el texto, puesto que si hay textos que están muy dispersos, si los datos están muy dispersos, el cerebro no va a poder hacer asociaciones, mientras que con un gráfico se pueden percibir patrones, tendencias y anomalías bastante rápido. Por eso mismo es que no solo se trata de hacer gráficos que sean estéticamente bonitos, sino que se trata de facilitar la toma de decisiones por medio de la simplificación gráfica. Ahora tenemos que hay tres pilares en la visualización de visualización efectiva, los cuales son claridad, que es que un gráfico tenga su título y sus ejes bien etiquetados, o sea, que el título sea descriptivo y que los ejes pues también describan lo que se está representando, lo que representa cada uno para poder también tener en cuenta las relaciones. Y también es importante el color, tipo que sean diferentes en caso de que se esté comparando. La relevancia se tiene que es la utilidad de la visualización según el contexto y la audiencia, o sea, qué tan útil es una variable con respecto al contexto y con respecto a la audiencia a la que quiero llegar. No es lo mismo hacer un gráfico para los gerentes de una compañía que para un cliente. Y por último está la persuasión, que es la capacidad que se tiene de guiar al espectador a una conclusión específica. Para eso hay diferentes tácticas, tales como el data storytelling, el énfasis visual, que trata de resaltar puntos claves mediante el color, tamaño y posición, y el contexto relevante, que es incluir las metas o las referencias que se tienen para llegar a esa conclusión. Luego se tienen los tipos de gráficos y cuándo usarlos. Se tienen cuatro principales, que son el gráfico de barras, que se ayuda a comparar categorías. Luego el gráfico de líneas, que es para comparar medidas con respecto a una unidad de tiempo. Luego el gráfico de dispersión, que es para mirar la relación entre variables. Y luego el gráfico de torta, que es para mirar el porcentaje de algo con respecto a un total. Luego se tienen las buenas y malas prácticas. La primera buena práctica es eliminar lo superfluo, lo que no aporta al análisis que se está haciendo. Luego está el usar colores accesibles, o sea, por ejemplo, colores que ya tengan un contexto previo, como rojo para remarcar algo malo y verde para remarcar algo bueno. Y ordenar los datos de forma lógica, por ejemplo, los rangos militares. Luego tenemos las malas prácticas, que es evitar hacer gráficos de torta con muchas variables, puesto que puede haber una distribución prácticamente homogénea de las categorías y pues no ayudaría en nada al análisis. No sobrecargar de información, si es necesario hacer 2 o 3 gráficos para poder explicar bien y poder ver bien el punto al que se quiere llegar. Y 3, nunca omitir títulos o etiquetas porque son información que ayudan a comprender de manera más fácil los gráficos. Errores al usar el data storytelling. El primero de todos sería una falta de enfoque o de mensaje. Esto podemos dividirlo en varias partes. La primera sería una falta de contexto, no saber expresar a la audiencia de dónde vinieron los datos, por qué los datos, las unidades de los datos, en fin de mostrar los datos de una manera aislada, que no nos podamos usar los datos para contar una historia o relacionarlos entre ellos. La siguiente error muy común en esta parte es sobrecargar a la audiencia de datos.
mostrar muchos datos irrelevantes, así diluyendo la historia y que la audiencia pierda la emoción o pierda la conexión con nosotros. Muy en relación con la siguiente parte, omitir ese nudo de nuestra historia, omitir la parte más importante, el por qué, el cómo se llegó a la solución, saltando desde el contexto hasta las conclusiones y decir qué tuvimos que hacer para llegar a estas conclusiones. Asimismo podemos conocer una historia incompleta, pero más incompleta es desconectar de la audiencia, perder el mensaje, perder el factor emocional que es muy importante a la hora de contar historias con los datos. Así teniendo una falta de acción, no decirle a la audiencia qué van a hacer con los datos que le estamos presentando, no poder decirles que podemos hacer esto o esto con los datos que les estamos dando. La siguiente parte podemos hablar de errores de visualización y diseño, gráficos confusos para la audiencia, no saber explicarles estos gráficos a la audiencia, un diseño inconsistente usando colores o fórmulas que no son coherentes para la audiencia, haciendo que se confunda mucho la interpretación y demostrar una falsa certeza, no mostrar la incertidumbre o mostrar márgenes de error que podemos tener a la hora de contar los datos, dando impresión de inexactitud o una precisión irreal. Los siguientes serían los errores de audiencia y lenguaje. Usar un lenguaje inapropiado para contar la historia puede ser difícil de entender. Usar jerga o acrónimos que solo nosotros conocemos y la audiencia no puede ser un error muy importante a la hora de contar los datos. Contar una historia para uno mismo también es muy importante. Una vez contar la historia para todos, no solo para uno mismo. Crear un dashboard que toda la gente entienda, no solo que uno entienda. Por último, anunciar que contaremos una historia. No es una muy buena práctica decir, no, les voy a contar una historia. No, eso no es una buena práctica de usar data storytelling. Errores de ética y credibilidad a la hora de contar los datos. Es importante siempre hablar con la verdad, usar datos verdaderos o datos que podamos verificar su veracidad. Si no hacemos esto, la credibilidad de nuestro estudio o de nuestra historia iría para abajo y eso no puede pasar a la hora de contar una historia con el data storytelling. ¿Dónde podemos encontrar más elementos sobre el data storytelling? Para empezar, podemos encontrar artículos especializados o blogs. Muchas empresas líderes en el análisis y visualización de datos como Microsoft Power BI suelen tener blogs y recursos donde nos explican la definición de data storytelling y sus elementos claves. Asimismo podemos buscar en blogs especializados que es data storytelling, elementos del data storytelling y ejemplos de data storytelling. También podríamos buscar cursos en línea, plataformas como Udemy, Coursera o escuelas de negocios como Harvard Business School Online o la Universidad Europea ofrecen cursos especializados en data storytelling combinados con cursos de visualización de datos. Otras alternativas pueden ser los libros de referencia. Uno de los libros que más encontré a la hora de buscar más información sobre data storytelling era el Storytelling with Data de Cole Nuxberg Gniflick, libro especializado sobre contar historias a través de los datos según lo que puede encontrar. Por último podemos encontrar instituciones académicas, universidades. Muchas universidades ofrecen especializaciones o diplomados presenciales o en línea sobre qué es data storytelling. Sobre todo en carreras de data science, business intelligence o marketing digital podemos encontrar mucho énfasis sobre esto. Por ejemplo, yo puedo encontrar un diplomado en la Universidad de La Sabana sobre Data Storytelling y un curso en la Universidad del Rosario también sobre Data Storytelling. Pero por último, y no menos importantes, herramientas gratuitas. En YouTube hay infinidad de videos de Data Storytelling, de cómo hacerlo, ejemplos, referencias. Hay amplia cantidad que depende de uno mismo buscarla. Así no tenga el dinero, puede tener los medios con un computador, un celular, empezar a mirar o cómo enfocarse en contar historias a través de los datos por medio del Data Storytelling. Muchas gracias.